Si queremos conocer la verdad y avanzar en su conocimiento, debemos asumir que la verdad nos supera y que siempre nos va a superar. Se trata de uno de los misterios centrales de Dios, que queda resumido con la expresión de Madre de Dios. Nuestras vidas podrían parecer insignificantes y en cambio son maravillosas. Somos hijos de Dios y vivimos la misma vida de Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. El primer día del año, la Iglesia lo dedica a María, Madre de Dios. Es muy buena forma de empezar el año. María es quien nos lleva a Jesús. Así nos lo recuerda el Evangelio de hoy. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José con el niño acostado en el pesebre. Esta fue la señal que los pastores recibieron del ángel del Señor. Una señal asombrosa. Quizá los pastores, con su sencillez, eran los más preparados para entender una señal así. El Señor no deja de pedirnos fe. En todas las cosas que nos revela está presente el misterio que nos muestra que estamos ante algo que nos supera y que nuestra cabeza no llega a entender. Si queremos conocer la verdad y avanzar en su conocimiento, debemos asumir que la verdad nos supera y que siempre nos va a superar. No asumir nuestra incapacidad, además de presuntuoso, sería un engaño. Si no somos capaces de abarcar siquiera las cosas naturales, ¿cómo podemos pretender comprender las cosas sobrenaturales que nos revela Dios? Qué maravillosa y provechosa es la humildad. Es lo primero que Jesús nos quiere enseñar. María es la alumna aventajada en humildad, la esclava del Señor que es elevada a Madre de Dios. Este título de Madre de Dios no es un título cualquiera. Su origen está en los primeros siglos del cristianismo y parece ser como una especie de exageración de los primeros cristianos. Decirle a María, Madre de Dios, de entrada demuestra que aquellos primeros cristianos tenían una gran consideración y un gran amor a María. Ahora bien, desde el punto de vista puramente, racional, había motivos importantes para dudar de que esta expresión fuera acertada, porque no puede decirse que María existiera antes de Dios o que pudiera dar la vida al que es creador increado. Es evidente que esto no se puede decir.
Tanto es así que en el año 431 se reunió el concilio de Éfeso. El pueblo de aquella ciudad estaba muy pendiente de su resolución sobre si se podía decir Madre de Dios o no se podía decir. Pero he aquí que el concilio declaró que sí, que se puede decir Madre de Dios. Entonces los cronistas explican que el pueblo de Éfeso estalló en una gran alegría y lo celebraron por todo lo alto. Y nosotros continuamos esa celebración. Aquí en Cataluña es el título más utilizado para nombrar a María. Decimos Mare de Déu del Roser, Mare de Déu de Montserrat. No en todas las partes del mundo se utiliza este título tanto como aquí, para María. En Francia, por ejemplo, utilizan sobre todo el título de Notre Dame. En esto nosotros hoy podemos identificarnos más con la fiesta. Como digo, el título de Madre de Dios no es un título cualquiera. Tiene una intencionalidad clara e importante. Por eso lo aceptó el concilio de Éfeso. Es la forma de clarificar que Jesús es Dios y que su condición de Dios es inseparable de su condición humana. No es poco. Se trata de uno de los misterios centrales de Dios, que queda resumido con la expresión de Madre de Dios, que para nosotros es tan familiar. A lo largo de la historia de la Iglesia, este tema de la divinidad de Jesús ha dado muchos dolores de cabeza. No es extraño porque es una verdad muy difícil de entender y trae muchas consecuencias. Pienso ahora en la época del siglo IV y siguientes, al final del Imperio Romano, un siglo antes de lo que hemos explicado del Concilio de Éfeso. Llegó a extenderse por toda Europa la doctrina del arrianismo. El arrianismo no aceptaba que Cristo fuera Dios. Ellos consideraban que Jesús era inferior al Padre y por tanto no era propiamente Dios. Poca broma con el arrianismo. Yo creo que ha sido una de las crisis más fuertes de toda la historia de la Iglesia. El 90% de la Iglesia occidental era arriana. Todos los pueblos germánicos recién convertidos eran arrianos, incluida la península ibérica. Quedaba solo una pequeña minoría en torno al Santo Padre que aceptaba la divinidad de Jesús. El Espíritu Santo tuvo mucho trabajo para arreglar aquella crisis tan extendida que duró hasta el siglo VI. Es bueno saber que la crisis actual de la Iglesia no es ni mucho menos la más grave que ha ocurrido. La Iglesia en su historia ha pasado por muchas crisis y algunas muy fuertes. Y las ha ido superando todas sorprendentemente, porque el Espíritu Santo está detrás. Ciertamente el hecho de que Jesús sea realmente Dios y realmente hombre es muy fuerte. A lo largo de los siglos se han producido desviaciones, tanto en el sentido de dudar de la auténtica divinidad, como en el sentido contrario, de dudar de su auténtica humanidad. También hoy en día encontramos corrientes de pensamiento que aceptan a Jesús como hombre, como un personaje histórico muy interesante, pero no Dios. No son muchos los que tienen fe y son capaces de aceptar su divinidad. Pues mira por dónde
la expresión tan antigua y tan popular de Madre de Dios, que hoy celebramos, viene a resumir de forma admirable la condición a la vez humana y divina de Jesús. Porque viene a decir que Jesús es una única persona, que no podemos pensar en dos cosas unidas, ni en dos partes unidas. Jesús es uno. No podemos dividirlo. El mismo que creó el mundo es quien nació de María. Una vez más, María nos lleva a Jesús, nos lleva sencillamente a entender quién es verdaderamente Jesús. Y esto no es un simple ejercicio teórico. Dice el Evangelio que María meditaba todas estas cosas en su corazón. Meditar la palabra de Dios tiene consecuencias sorprendentes. Es lo que realmente puede cambiar nuestras vidas. Contemplar y meditar la unión de Jesús, en Jesús, de Dios y hombre, nos está diciendo quiénes somos nosotros y qué está pasando en nuestras vidas. Nuestras vidas podrían parecer insignificantes y en cambio son maravillosas. Somos hijos de Dios y vivimos la misma vida de Jesús y participamos del cielo y de la tierra. Nos está diciendo también quién es la Iglesia, de la que podríamos tener una visión pequeña o mezquina. Y en cambio es la encarnación real y concreta de Jesús en la historia humana, también hoy y ahora. En fin, Jesús, el Hijo de María, es la luz del mundo. Cantemos con los ángeles: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, que tanto ama al Señor. Como decía al inicio, ¿no? Ayer nos despertamos con esta triste noticia del fallecimiento de Papa Benedicto, el que, como he dicho antes, no se preparaba para un final, sino para un encuentro, el encuentro con Dios. Y él siempre quiso, ¿no?, llevar a la Iglesia y dirigirla hacia el verdadero rostro de Dios, hecho visible en Jesucristo, pues que de alguna manera pues entendemos que nuestra vida es todo un peregrinaje, ¿no?, hacia ese encuentro definitivo con Dios. Y ahora que empezamos este nuevo año, pues renovemos, ¿no?, estas ganas y esta ilusión de buscar y de encontrar cada vez más, ¿no?, el rostro del Señor, enamorarnos de Él, dejarle espacio en nuestra vida, para que también así el rostro de Dios se haga visible de alguna manera también a través de nosotros y podamos transmitir, ¿no?, esa alegría, ese amor, esa ternura que Él que introdujo en el mundo. Pues nada, ahora acá empezamos este nuevo año, lo hemos hecho de la mano de la Virgen, Madre de Dios y también Madre nuestra. Y ahora acá lo haremos con la bendición solemne de inicio de curso y con la adoración al Niño Jesús. El Día de Reyes no habrá misa. Saber que el Día de Reyes es fiesta de precepto, cae en viernes, entonces no habrá misa a las 10, solo habrá misa a esta hora, a las 12. Por lo tanto, para la celebración de Reyes tendremos la vigilia jueves a las 7:30 de la tarde en catalán y el viernes a las 12 en castellano. Y yo también, en fin, he hecho mi carta a los Reyes y les he pedido que para el viernes, después de la misa de 12, pues me traigan piñata, pues para que haya piñata para los niños de la parroquia después de la misa de 12. A ver si me la traen. A ver si me he portado bien. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo.
Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis inclinar ligeramente la cabeza. El Señor esté con vosotros. Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades perseverantes hasta el fin en la caridad. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre vuestras súplicas y os lleve a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.